En el siguiente grupo de videoconferencias dialogaremos sobre el manejo antibiótico y la clasificación de las bacterias. Para introducir el tema debemos responder qué es un antibiótico. La palabra antibiótico traduce antivida. Los antimicrobianos, dependiendo de su origen, pueden ser moléculas naturales, sintéticas o semisintéticas. Las primeras provienen de organismos vivos, como hongos o bacterias, en un contexto defensivo. Las segundas son sintetizadas por el hombre. En la actualidad no se emplean moléculas de origen natural. En cuanto a los antibióticos, estos pueden ser bacteriostáticos o bactericidas. Los primeros evitan que la bacteria crezca y permiten que el sistema inmune la elimine, como pasa con los macrólidos. Por ejemplo, eritromicina, claritromicina, acitromicina, entre otros. Los bactericidas, como indica su nombre, asesinan la bacteria. Por ejemplo, los betalactámicos, que afectan la síntesis de componentes de la pared bacteriana y, posteriormente, llevan a la lisis bacteriana por aumento de la presión osmótica intrabacteriana. Todos han escuchado alguna vez el apellido Fleming y lo han asociado con la penicilina. Fleming fue un médico en la Primera Guerra Mundial, donde quedó impresionado por la alta mortalidad secundaria de las heridas de metralla infectadas. De hecho, entre 1914 a 1918, periodo correspondiente a la Primera Guerra Mundial, el 18% de las muertes se debía a complicaciones de infecciones, mientras que en la Segunda Guerra Mundial las infecciones representaban menos del 1%. De todas las infecciones, una de las más letales era la neumonía. Tras dejar de servir como médico militar, el Dr. Fleming empezó sus investigaciones y encontró una sustancia conocida como lisozima, la cual tenía una actividad antibacteriana, pero realmente era inútil en la práctica clínica. En una ocasión, Fleming abandonó su laboratorio y al regresar vio como en unas placas de Petri crecía un hongo, el penicillium, que mataba las bacterias. Sin embargo, fue incapaz de aislarlo y su descubrimiento fue irrelevante por unos años. 10 años luego, el patólogo Florey y su amigo Chain retomaron la investigación de Fleming y pudieron aislar el principio activo. Cuando Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial, fue el momento perfecto, al menos en este contexto, ya que la penicilina se generó en masa y se probó, demostrando su eficacia. En 1945, Florey, Chain y Fleming ganaron un premio Nobel. El discurso de Fleming es algo muy importante para la comunidad científica, ya que desde el año 1945 advertía sobre la necesidad de ser prudentes con el manejo de los antibióticos con el objetivo de evitar una futura resistencia. Sin embargo, toda la historia es mucho más antigua. Se estima que el planeta Tierra se formó a partir de la nebulosa protosolar hace aproximadamente unos 4.000 millones de años. Hace unos 3.500 millones de años, teóricamente, surge la vida, según un texto escrito por Hiroshi Ohmoto, publicado en la revista Nature Geoscience. Lo importante es que durante más de 1.500 millones de años, las bacterias reinaron el mundo. Se estima que los animales aparecieron por primera vez hace unos 500 millones de años y los seres humanos entre hace 300.000 a 400.000 años. Sin embargo, unos teóricos afirman que aparecieron hace unos 200.000 años, pero la evidencia antropológica avala la idea de que surgimos hace unos 400.000 años. A lo que quiero llegar es que las bacterias han sido y son la forma de vida dominante en este planeta, tanto en número de especies como en número de células, y muy probable también lo sean en biomasa total. Los seres humanos llegamos tarde al planeta. Llegamos cuando el mundo se encontraba colonizado por miles de bacterias, y durante años las bacterias no se erradicaron fácilmente. De hecho, tuvimos hasta hace poco tiempo una esperanza de vida muy corta. Esto mejoró tras la aparición de los antibióticos. Ejemplo de ello es, por ejemplo, la gran mortalidad secundaria a la peste negra en el siglo XIV o también a la gran peste del siglo XVI. En el año 1889, Rudolf Emmerich y Oscar Lowell estudiaron la piocinasa, aunque no la utilizaron en hombres debido a que era muy tóxica. En el año 1901,
Paul Ehrlich, mientras buscaba la tan anhelada píldora mágica, descubrió el Salvarsan, que lo llamó como compuesto 606, debido a que tuvo que experimentar 606 veces para poder llegar finalmente a el Salvarsan. En 1929, Fleming descubrió la penicilina y 10 años luego, Florey y Chain la aislaron para probarla en el curso de la Segunda Guerra Mundial. En 1932, Domack observó cómo el Prontosil tenía efectos contra el estreptococo. Sin embargo, luego se dieron cuenta de que realmente no era el colorante, sino que era una sulfonamida asociada al colorante la que tenía el efecto antibiótico contra el estreptococo. Hoy en día, como curiosidad, los estreptococos son resistentes a las sulfonamidas. Otro aspecto fundamental fueron los estudios de Waxman y otros grupos, quienes empezaron a analizar el suelo y los efectos antibióticos que había allí. Desde antes de Koch ya se conocían algunas propiedades antibióticas del suelo sobre algunas bacterias patógenas. A continuación podemos ver cómo fue el transcurso de descubrimiento de los antibióticos. En 1939 se descubre la gramicidina, en el 42 se introduce la penicilina, en el 43 se descubre la streptomicina, también se descubre la bacitracina, en el 45 se descubren las cefalosporinas, pero no se introducen en el 45, las cefalosporinas se introducen en la práctica en 1964. En el 47 se descubre el cloranfenicol, en el 48 la clortetraciclina, en el 52 la eritromicina, en el 56 la vancomicina, en el 57 la rifampicina, en el 59 se introducen los nitromimidazoles, en el 60 se sintetiza y se introduce la meticilina, en el 61 se introduce la ampicilina, en el 62 el ácido nalidíxico, en el 63 se descubre la gentamicina, en los 70 se introduce la trimetropina, en el 72 se introduce la minociclina, en los 80 la norfloxacina, en 1993 la citromicina y la claritromicina, en el 2000 se introduce el linezolid y en el 2003 se introduce la daptomicina. En cuanto a la resistencia bacteriana, esta ha sido estudiada desde el siglo pasado. De hecho, en 1920 empezaron las primeras pruebas de sensibilidad. Para 1960 se generalizaron las pruebas basadas en la concentración mínima inhibitoria. Para los 70 y los 80 se establecen normas para realizar los antibiogramas y aparecen los primeros criterios de sensibilidad, sensibilidad intermedia y resistencia. Y hace unos años, la International Organization for Standardization redefine las categorías para poder evitar una confusión. Existen dos grandes asociaciones expertas en este tema, que es la EUCAST, que es europea, y la CLSI. Los avances más grandes en antibiogramas y también en medicina general provienen de Europa. En el caso de EUCAST, estos actualizan anualmente los puntos de corte y por otro lado, los puntos de corte de la CLSI están en constante disposición en su sitio web en el caso de que ustedes deseen consultarlos. Existen múltiples mecanismos de acción de los antibióticos resumiendo, posteriormente vamos a profundizar en ellos. Por ejemplo, existen antibióticos que afectan la síntesis de la pared, como las cicloserinas, la vancomicina, la bacitracina, la penicilina, la cefalosporina, los monobactámicos, los carbapenémicos. Existen antibióticos que actúan a nivel de la elongación del ARN, como la actinomicina, que actúan en la DNA girasa como las quinolonas, en la RNA polimerasa como la rifampicina, en la subunidad 50S para poder alterar la síntesis de proteínas como los macrólidos, la lincomicina, la clindamicina o el cloranfenicol, en la subunidad 30S como tetraciclinas, espectinomicina, estreptomicina, aminoglucósidos, entre otros, en el ARNT como la mupirocina o en la membrana citoplásmica como en el caso de las polimixinas.